Decía que estamos en este lunes de cierre de un primer ciclo de encuentros que hemos llamado digitales, que no son digitales solo, son digitales, son presenciales, son un mix de encuentros con partidos políticos en este marco de elecciones generales para el 26 de junio. Y decía, cerramos porque en esta primera tanda hemos tenido los encuentros correspondientes con representantes de Podemos, del PP, del Partido Popular, del Partido Socialista, y hoy corresponde el encuentro con representantes de Ciudadanos, en concreto con Francisco de la Torre, que es diputado en este, bueno, ha sido diputado. Bueno, soy diputado, todavía estoy en la Diputación Permanente. Entonces es diputado y además en las listas para estas próximas elecciones como número 2 por Madrid. Los consumidores y usuarios en España, bueno, pues se han visto perjudicados en nuestra opinión por dos cuestiones. Por una parte, por lo que ha sido las consecuencias de la crisis financiera, y por otro lado por lo que podríamos llamar el capitalismo de amiguetes. Y para intentar solucionar ambas cuestiones, bueno, pues llevamos una serie de propuestas concretas en nuestro programa y en la memoria económica que acompaña a nuestro programa, en la cual se detallan todos los puntos, su coste y su estudio de viabilidad. Bueno, aquí estoy viendo Forum, Afinsa y AIN, que es Arte y Naturaleza, ¿no? Arte y Naturaleza. Bueno, en fin, esto me recuerda que yo fui de los inspectores que entré en su día en el Forum, hace muchos años, cuando ejercía como inspector de Hacienda. Y bueno, la verdad es que es una experiencia sorprendente porque una de las cosas que yo me di cuenta es que había gente que estaba vendiendo un producto, un activo financiero, sin que hubiese un pasivo financiero para la entidad, es decir, estaba vendiendo algo y no sabía que detrás no había nada. Es decir, estaban honestamente convencidos, y luego también había gente que desde luego se estaba aprovechando. En este sentido, bueno, ¿qué es lo que había pasado? Bueno, pues que teníamos un problema grave con la regulación, con la supervisión financiera, porque al final esto de Forum y Afinsa no era una historia de sellos, era una historia de colocar el dinero en un producto teóricamente para el ahorro. Y lo peor de todo es que, bueno, Forum y Afinsa, teóricamente, o lo que sale aquí, Arte y Naturaleza, eran gente que estaba fuera de la supervisión financiera, pero nos hemos encontrado luego en la crisis con entidades sometidas a supervisión financiera, bueno, pues que han colocado, por ejemplo, preferentes y que no han informado adecuadamente al consumidor. Entonces, a ver, aquí hay varios temas abiertos. Uno, que es el tema puramente judicial, que es la cuestión en las preferentes de si se han cumplido, si se han comercializado adecuadamente, que sistemáticamente parece que no es así, al igual que con la salida a bolsa de Bankia. Pero luego hay otros aspectos colaterales en los cuales Ciudadanos también ha manifestado su opinión y quiere insistir en garantizar los derechos de los consumidores. Por ejemplo, en el caso de las preferentes, nos hemos encontrado con que luego los despachos de abogados repercuten costas cuando ganan los consumidores y bueno, pues el Ministerio de la Agencia Tributaria está diciendo a los consumidores que deben tributar a estos estafados por las preferentes, que han recuperado su dinero, que tienen que tributar por las costas de su abogado, como si el abogado no pagase a su vez impuestos por estos beneficios que gana legítimamente, como abogados que tienen que tributar como ganancias de patrimonio. Entonces a nosotros esto nos parece mal, y de hecho yo escribí personalmente un artículo en El Mundo instando a Hacienda a cambiar su criterio, y desde luego sería una de las cosas que haría un nuevo gobierno de Ciudadanos, porque nos parece básico que se tienen que pagar impuestos cuando se gana dinero, pero no porque tu abogado te haya ganado un pleito y cobre un dinero. Es decir, esto parece bastante razonable. Por otra parte, desde un punto de vista, en este tema del mercado financiero, desde un punto de vista estructural, también está bastante claro que, bueno, que tenemos que separar las funciones de los supervisores. Es decir, que una cosa es la solvencia de los bancos, que es un tema crucial, muy importante, y otra cosa es la garantía de los derechos de los consumidores. Y que, por tanto, las preferentes en su día computaban como recursos propios de los bancos, y al Banco de España le parecía bien que se colocasen, pero claro, se colocaron sin guardar las debidas cautelas. Se colocó un producto de riesgo
con una rentabilidad muy baja sin informar adecuadamente a los clientes. Entonces, nosotros queremos cambiar el esquema de supervisión financiera, de tal forma que el Banco de España controle la solvencia de los bancos y que haya una agencia de protección del consumidor, que podría estar en la CNMV, que se dedique exclusivamente a mirar si la comercialización es adecuada, si se informa al consumidor, porque nos parece que si existe un conflicto de intereses en el Banco de España, que quiere por una parte tener bancos solventes y entonces le traslada los riesgos a unos consumidores que no son conscientes de lo que está pasando, bueno, pues tenemos un esquema de supervisión malo, un esquema de supervisión que no previene escándalos. También es cierto que los consumidores en España a veces pagan demasiado por los servicios, y por servicios que son básicos. Entonces, nosotros tenemos hecho un estudio que está incluido en nuestra memoria económica, diciendo que el sobrecoste por la falta de competencia en sectores estratégicos, en concreto en electricidad, en combustibles y en calefacción en España, es de 450 euros. Es decir, que abriendo a la competencia estos sectores y regulando mejor la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, el ciudadano se beneficiaría de una reducción en estas facturas. Para nosotros es básico que los ciudadanos puedan, si quieren, acceder a la energía solar en un país como España, que disfruta de muchas horas de sol. Y sin embargo, en España existe una cosa que no existe en otros países, que se llama peaje, que le suelen llamar como peaje, bueno, que tienen nombres como peajes de respaldo al autoconsumo y una serie de cosas, pero vamos, que en la práctica es un impuesto al sol. Y nosotros, ciudadanos, nos comprometemos a derogar el impuesto al sol, porque nos parece que no tiene ningún sentido, y a lo único que contribuye es a que utilicemos energía eléctrica fósil, contaminante, es decir, de origen que vamos a ver mucho más sucia, a precios que después del avance tecnológico son superiores. España tiene un gran parque de viviendas vacías, sin embargo tiene una elevada especulación en la vivienda, y sobre todo no se han garantizado siempre adecuadamente los derechos de las personas que compran la vivienda. Por tanto, creemos que hay que mejorar esta protección, no a través de lo que en nuestra opinión son medidas demagógicas de prohibir desahucios, sino de buscar una solución a la necesidad de un alojamiento que tengan estas familias, bueno, pues a través de programas de alquiler social, o de movilizar parte de los recursos que ahora mismo pues tiene el Estado, bien vía Sareb, etcétera. También creemos que es importante garantizar la inembargabilidad de una parte de la vivienda. Creemos que también hay que fomentar el asociacionismo, porque un consumidor solo frente a las grandes empresas tiene muy poco que hacer. Lo has llamado propuestas demagógicas. Yo ahí abordaría un poco el concepto de que se ha puesto un poco muy en boga, de la emergencia social y respuestas a los problemas, digamos, más dramáticos. Pero ¿no crees que, presidente, la ausencia de reacción de las instituciones, del gobierno, es la que ha propiciado y ha hecho necesario, habría que decir, esa reacción, ¿no?, del stop desahucios, del pressing, para que no se mantuvieran esos privilegios de los que disponían y disponen las entidades financieras para ejecutar hipotecariamente, para desahuciar? Claro que había problemas y claro que no se han hecho bien las cosas. Ahora, llegados a este punto, después de una burbuja inmobiliaria que, bueno, en fin, tremenda como hemos tenido en España, digo que algunas propuestas de solución de prohibir todo tipo de desahucios, bueno, pues acabarían directamente con el mercado inmobiliario, en nuestra opinión. El compañero Íñigo Barrera tiene una pequeña análisis o visión puesta en el contexto de las propuestas de ADICA en relación al programa de Ciudadanos. En cláusula suelo, que al principio teníamos anotado que no había una posición manifiesta, sí que luego, posteriormente, vienen posturas muy claras en el acuerdo con el PSOE. Bueno, no, cuando ha hecho alguna observación crítica respecto a las tasaciones independientes, solamente decir que, bueno, que el registro mercantil siempre es mucho un auditor designado por el registro mercantil
u otro organismo público siempre será mucho más independiente a la hora de efectuar las tasaciones que una filial de la propia entidad financiera, como ha sido el caso masivamente de las hipotecas concedidas anteriormente. Con lo que una cuestión que crea infinito fraude es tener una deuda que nunca se va a poder pagar, porque automáticamente esta persona pasa a trabajar en negro o deja de trabajar. Entonces, nuestra idea, y esto no es una amnistía fiscal, ni muchísimo menos, vamos, yo personalmente he criticado durísimamente la amnistía fiscal de Montoro y Rajoy, y me parece que es completamente contraproducente. En fin, soy inspector de Hacienda, yo me he dedicado a cobrar impuestos. Entonces, la ley de segunda oportunidad es una cuestión básica para disminuir la cantidad de economía sumergida. Hay gente que debe ya tantísimo dinero que cualquier cosa que cobre se lo van a embargar inmediatamente, que esta persona, si se quiere ganar la vida, vas a estar trabajando en negro. Esto no tiene sentido, porque es que además la propia banca tampoco va a recuperar el dinero. Pues más vale que lo provisione y que lo reconozcamos y que le demos una oportunidad una segunda oportunidad a aquel deudor que se endeudó de buena fe y que no le salieron las cosas bien. Las principales cuestiones, reflexiones, preguntas de la gente que está siguiendo esto vía streaming. Cláusula suelo, ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar las familias que estamos pagando las cláusulas suelo, las cuales están más que demostrado que son ilegales? ¿Por qué no se obliga ya a los bancos que siguen aplicándolas a que paren de hacerlo y devuelvan el dinero cobrado de más? Pregunta de Paul. Que quien tiene que declarar abusiva o no una cláusula, evidentemente, son los tribunales de justicia, pero lo que tenemos que conseguir es cambiar el sistema para que una vez los tribunales para que tener una respuesta judicial de máxima instancia, de última instancia, en un tiempo razonable, y después que se obligue sistemáticamente a que esto se aplique. Entonces, estamos a la espera de qué es lo que decida Bruselas, lo que decida Luxemburgo, el Tribunal de Justicia. Una vez decida, pues lo que tenemos que hacer es hacer efectivo con la máxima rapidez y para la totalidad de los consumidores que se vean afectados por esta problemática, la aplicación efectiva del derecho. ¿Estaría Ciudadanos por la labor en el supuesto de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como nosotros consideramos que es más que factible que suceda, determine la devolución íntegra de las cantidades pagadas, apoyar, en la medida en que legislativamente fuera factible, que no lo sé ahora mismo, una ejecución ágil y rápida de esa sentencia? Porque Hombre, es preferible, cuando los casos son todos iguales, intentar buscar una solución global desde un punto de vista legislativo, y nosotros nos comprometemos a intentarlo, porque lo otro, el dejar pudrir el tema y decir, bueno, a ver, que se defiendan, que los bancos hagan lo que quieran, que los consumidores demanden, y al final tener todos los juzgados otra vez colapsados, no parece una buena idea, porque los juzgados no están para resolver un montón de casos que son todos iguales, sino para garantizar otro tipo de situaciones. Entonces, si le podemos dar una solución, creo que sería preferible para todos, sería preferible al final para todos, porque si ahora uno le pregunta a los directivos de la banca si no hubiese sido preferible haberse allanado desde el minuto 1 a todo el tema de las preferentes, te dirán que sí. También preguntan por el arbitraje de consumo, otra vía de defensa de los consumidores. Manuel Álvarez de Sevilla pregunta: ¿las empresas tienen la opción voluntaria de adherirse o no al arbitraje de consumo? ¿Qué opinión tiene su partido? Bueno, en sectores que no están específicamente regulados, como podría ser la banca o la electricidad, yo creo que esto debería ser voluntario. En sectores donde claramente no estás obligado, pues, por ejemplo, tienes que elegir una determinada compañía eléctrica y tu capacidad de negociación es muy limitada, yo creo que el arbitraje debería ser obligatorio. ¿Cuáles son las propuestas de Ciudadanos para acabar con las energías fósiles, con fechas, datos y cifras concretas? Nada de divagar, por favor. Quiere compromisos. Quiere compromisos. A lo que nos podemos comprometer es a implantar energías renovables, a eliminar el impuesto al sol, a cambiar, por ejemplo, nuestro esquema de fiscalidad para que el impuesto de matriculación de los vehículos vaya en función de las emisiones del vehículo, pero desgraciadamente, en fin, ya nos gustaría a todos ser capaces de saber cómo se cambia completamente la dependencia del petróleo de la economía europea que más depende de él. El tema del fórum, Afins Arte y Naturaleza también ha salido, pero yo creo que toda la gente y en Adicae lo sabemos bien, simplemente quiere escuchar que el partido que vaya a gobernar diga: sí,
voy a poner ese acuerdo que está aprobado en el Congreso de los Diputados en marcha en cuanto llegue al gobierno. ¿Ciudadanos se comprometería a ello? Es que, perdone, pero yo es que este acuerdo no lo conozco porque entonces todavía no era diputado en diciembre de 2014, no he visto el texto. Básicamente es un acuerdo en el cual el Estado, a través del ICO o quien fuera menester, y a lo mejor no para que te pronuncies ahora porque seguramente requiere su análisis, ¿no? Lo que plantea es que se subroguen los derechos como acreedores de los afectados. En consecuencia se quede con los activos de Forum, Afinsa y Arte Naturaleza y abone, anticipe las cantidades que se estimen, que correspondan, no necesariamente el 100% de la deuda, a los afectados, de manera que el Estado luego tiene mayor capacidad para ir liquidando esos activos, de manera que no sea un coste oneroso para el Estado. Es algo que el Congreso de los Diputados, con algún matiz, acordó por unanimidad también esto. Finalmente el Gobierno no ha ejecutado ni dado ningún paso en este sentido. Bueno, es que cuando lo aprobó el Congreso de los Diputados, que no digo que no lo hiciese, desde luego por unanimidad nosotros no estábamos en el Congreso, tendríamos que estudiarlo detalladamente. Desde luego es preferible siempre, como hemos hablado anteriormente, una liquidación ordenada que se inste una liquidación desordenada por parte de miles de acreedores. En cualquier caso, quizás lo peor de esta cuestión del Forum Afinsa es que el activo como tal real realmente al final es un sello que no vale ni muchísimo menos en valor de ejecución pues el dinero que hay detrás, porque el TTIP, el famoso acuerdo de comercio que está negociando la Comisión Europea con Estados Unidos. Este tipo de críticas también existen en Estados Unidos, que también se quejan de que sus derechos podrían estar amenazados. A nosotros nos parece que lo que es la liberalización, la apertura de mercados, las posibilidades de acceder a mercados más amplios, a tener nuevas tecnologías y la mayor competencia son ventajas importantes, pero que evidentemente hay que garantizar dentro de la negociación que los intereses de los consumidores y de los trabajadores en Europa estén garantizados. Evidentemente, en una primera fase, en cualquier tipo de negociación de un tratado de este estilo, pues efectivamente exige un mínimo de confidencialidad, pero llegado a un punto, todo esto se tiene que hacer público y seguramente ese momento, tiene que estar muy cerca o tiene que llegar. En consecuencia, creemos que ese tratado es una buena idea, que las regulaciones se pueden ir equiparando y que esto puede ser favorable para el comercio y para el crecimiento en Europa, pero que desde luego hay que hacerlo con muchísimo cuidado y garantizando siempre los derechos del modelo europeo en cuanto al trabajo y en cuanto a la información de consumidores y usuarios. ¿Plantearíais, asumiríais, valoraríais un planteamiento relativo a lo que ADICAI pidió ya hace muchos años y ha venido insistiendo, de moratoria a las ejecuciones hipotecarias? No digo que no se pueda ejecutar a nadie, digo moratoria en unas determinadas circunstancias mientras se establece una regulación adecuada, justa a las ejecuciones, que son antes de que la persona haya perdido la vivienda. Hacer una moratoria a los desahucios está bien como medida social, evidentemente, para que alguien no se quede en la calle, pero la propiedad está perdida de la vivienda. Una vez ya lleva el desahucio, la ejecución se ha producido. Bueno, nosotros queremos la ley de segunda oportunidad tiene que basarse en algo parecido a la regulación de los concursos de acreedores, y en un concurso de acreedores existe un primer plazo donde todavía no se puede ejecutar y donde de alguna forma queda esto en suspenso. Entonces ese plazo, creo, si mal no recuerdo, es de 1 año para las ejecuciones hipotecarias. Nuestra idea es regular en la ley de segunda oportunidad el concurso también para las personas físicas, especialmente para los emprendedores que han puesto su casa a disposición y tal. Y evidentemente yo creo que hubiese un plazo en este tipo de regulaciones, podría estudiarse, pero bueno, a ver, habría que mirar los detalles. Es decir, evidentemente el número de ejecuciones es muy elevado, pero es que de alguna forma seguimos sin salir de una situación derivada de la burbuja inmobiliaria bastante complicada. Es decir, que también en este tema hay que tener en cuenta que también necesitamos una banca saneada y solvente que pueda conceder créditos,
y que esto no cueste una auténtica barbaridad de dinero a los contribuyentes, como ya de hecho ha ocurrido. En fin, no es un tema fácil. Pensiones, pero no las públicas, sino todo el marco de ahorro, jubilación, ahorro, previsión privado. Claro, con el debate sobre las pensiones, el riesgo, la hucha de las pensiones, si va a llegar o no va a llegar para las pensiones de más adelante y de próximas generaciones, está claro que hay un coto abonado para un desembarco muy potente en materia de marketing, de prácticas de comercialización por parte del sector privado. ¿Habéis pensado o pensaríais, podemos dar muchas propuestas, en alguna regulación, no digo alteradora del mercado, sino garantista para el mercado y para los consumidores en lo relativo a las pensiones privadas, al ahorro jubilación, a los planes de jubilación, a los planes de pensiones? Bueno, sí tenemos la impresión de que en este tipo de pensiones privadas la sensación que tenemos muchos es que quizás las comisiones son particularmente elevadas, lo cual disminuye la rentabilidad de los partícipes, lo cual acaba llevando, bueno, pues a que estas jubilaciones complementarias pues no sean todo lo elevadas que podrían ser. Quizás ahí tendríamos un problema de falta de competencia y quizás tengamos un problema de que a lo mejor habría que darle una vuelta, así una regulación que permitiese más transparencia y que eso se visualizase mejor por el partícipe y ver si con esta mayor competencia las comisiones pudiesen ser inferiores, bueno, pues si todo esto no pudiese ser mejorable. Pero bueno, afortunadamente en este ámbito hemos tenido algún problema menos que en el ámbito de las cajas de ahorro especialmente. Sí. ¿Están ustedes dispuestos a derogar el 135 para que los derechos sociales estén por encima de la deuda? Y a la vez esa deuda, ¿piensan auditarla si en el gobierno, aunque sea en coalición? Nosotros la deuda es importante, pero vamos, nosotros no, el señor que compró un título de deuda pública española no sabe en qué se empleó ese dinero, se emplease bien o mal. Entonces, nosotros creemos que lo que hay que garantizar es que hay que cumplir con los españoles que tienen deuda pública, también hay que cumplir con nuestros socios europeos, y nuestra idea es poner las cuentas en orden, acabando, como explicaba anteriormente, con el despilfarro y luchando contra el fraude, para que esta deuda no suponga un lastre mayor que el que ahora existe. La idea de suprimir, de modificar el artículo 135 y pagar, intentar pagar gasto social sin cumplir con la deuda, probablemente nos llevaría a la miseria, porque eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Grecia cuando han intentado hacerlo. Esa es nuestra opinión y en consecuencia nuestra idea no es modificar el artículo 135. Tiene que ver con toda la desaparición, liquidación, venta al mejor postor a precio de saldo, etcétera, etcétera, de las cajas de ahorros, sí. Pero sobre todo el papel que podrían jugar las llamadas fundaciones bancarias, aquella parte de la obra social en la que han derivado las cajas de ahorros como tal, porque el resto ha sido trasladado al negocio financiero a bancos. Sí. No entendemos que ahí podría haber un papel de mantenimiento de ese concepto de obra social, siempre y cuando hubiera además en cierta medida una participación social al hilo o en la perspectiva de lo que teóricamente se planteaba en el gobierno teóricamente democrático en las cajas de ahorros, ¿no? Con donde estaban los impositores, estaban los sectores sociales relevantes, estaban los políticos, donde ha sido objeto de amplia crítica hasta el momento. ¿Consideráis alguna posible reforma de las fundaciones y de su legislación, en el sentido de que ahora mismo se plantea las fundaciones vean limitado y constreñido su presencia en el capital de los bancos a los que ceden el negocio financiero como tal? Bueno, en fin, ¿en qué papel podrían jugar las fundaciones? Porque es un tema técnico que si nos metiéramos ahora sería un poco amplio. Bueno, el problema es que estas fundaciones, que ahora son de alguna forma como la matriz de estos nuevos bancos, el problema que tienen es que no están, que se han quedado ayunas de recursos financieros porque no cobran dividendos de estos bancos. La función que deberían tener, efectivamente, debería ser una función fundamentalmente social, pero claro, evidentemente las obras sociales de las cajas de ahorro tenían mucho más dinero, porque entonces la banca, estas cajas ganaban dinero. Entonces, creo que desgraciadamente esto es un problema mucho más de que tengan recursos suficientes, es decir, que los nuevos bancos empiecen a estar saneados y ser solventes, y en consecuencia empiecen a repartir algún dividendo, que propiamente de regulación de cara al mantenimiento de la obra social de las cajas de ahorro, que es una lástima que se haya perdido. Francisco, muchísimas gracias a todos y damos por finalizado.
Muchas gracias a vosotros. Y hasta la próxima.